Madrid, en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico, protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival, que celebraremos durante 9 domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival. O sea, un diputado no es un engranaje de una maquinaria sin más. No se despersonaliza a la hora de ejercer la representatividad que le ha otorgado sus votantes. Conserva también su conciencia y, sobre todo, el principio de la coherencia. Esto me vale para cualquier representante político. El Congreso de los Diputados va a dar luz verde en los próximos minutos a la toma en consideración de la mini-reforma de la ley del aborto. Lo hace con secuelas, ya que se ha evidenciado la división interna en el PP por este asunto. Vamos ya con las 5 de esta noticia, con la posición de la Iglesia en el epicentro. Empezamos con el qué. La Iglesia española deja clara su posición contra el aborto. Afirman que no se puede legitimar la muerte de un inocente y, por tanto, la vida humana, dicen, es inviolable. La Conferencia Episcopal ha negado que haya negociado con el PP la reforma de la ley Zapatero, ya que aseguran que no negocian el derecho a la vida con nadie. La tramitación de la ley se ha iniciado hoy en el Congreso. Los partidos tienen las próximas semanas para debatir e intentar llegar a un acuerdo, pacto más que improbable. Habrá que ver si la Iglesia inicia una campaña activa de concienciación o no. Vamos ya con el dónde. Pese a que el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso, no tiene garantizado el 100% para sacar adelante la ley. Como mínimo hay 6 diputados populares que no ven con buenos ojos la reforma. Les parece insuficiente. De esos 6, 3 ya han dicho que no van a votar a favor. Veremos si con el paso de los días se suman más señorías. Ya vamos con el quién. El PP ha querido usar a la Iglesia para justificar su mini-reforma de la ley del aborto. Cuando más necesitaba el apoyo del clero, los obispos no han podido ser más contrarios contra la mini-reforma que intenta llevar a cabo el gobierno de Rajoy. La Iglesia no ha declarado la guerra al PP, afirmando que no se puede votar esta ley, pero al pedir votarla en conciencia y en coherencia, se han distanciado del partido de la calle Génova. Y lo último es el cómo. En la palabra coherencia está la clave. La Iglesia pide coherencia a todos para votar según lo que decida su programa electoral. Es entendible que la izquierda vote en contra, pero la derecha debería actuar coherentemente y votar no contra una mini-reforma que responde a su programa electoral, que no es acorde a lo que prometieron a los ciudadanos en las pasadas elecciones del año 2011. Inequívoca y tajante la posición de los obispos. Editorial con Quique Méndez Monasterio. El Gobierno otra vez ha incumplido una parte fundamental de su programa político. Eso no es una noticia, pero sí lo es la forma tan burda y tan falaz con la que ha tratado de ocultarlo en esta ocasión. Ha conseguido enfadar a todos, a la oposición, que por supuesto no les apoya, a muchísimos de sus electores que no entienden este nuevo cambio, e incluso a varios diputados y senadores de sus propias filas que han argumentado con todo detalle la incoherencia que significa sacar adelante esta mini-reforma. Tan grande ha sido la torpeza que hasta han enfadado a los obispos, porque han tratado de utilizar alguna declaración de Monseñor Blázquez para reducir a sus díscolos. Lo único que han conseguido, al contrario, es que la Conferencia Episcopal salga públicamente a manifestarse en contra de la reformita. En definitiva, Soria retiró el proyecto de Gallardón porque decía que no había consenso. Y resulta que su solución no la votan ni siquiera los suyos. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha negado ante el Tribunal Supremo haber conocido o impulsado cualquier ilegalidad durante sus años al frente del gobierno andaluz. En su declaración ante el alto tribunal en calidad de imputado por el caso de los ERE, Chávez ha vinculado el posible fraude a actuaciones individuales de determinadas personas. Los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esa persona
causaron o provocaron fraude. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, vuelve a cargar contra Ciudadanos. Ha cargado esta vez contra quienes presentan lo novedoso y la juventud como un valor supremo. Parafraseando a los clásicos griegos, ha dicho que cuando los dioses querían castigar a los pueblos, les enviaban reyes jóvenes. El ataque contra Ciudadanos también proviene de UPyD. Su presidenta, Rosa Díez, acusa al partido de Rivera de haber conspirado contra su formación. Hay un dicho muy conocido que viene ya de los griegos, que decían cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían reyes jóvenes. El transfugismo requiere de dos actores. O sea, ¿Está potenciando el transfugismo Albert Rivera? Bueno, en fin, es que es una evidencia. O sea, que quiere decir que... Pero una cosa es abrirle las puertas y otra cosa es llamarle por teléfono, que no sé si le consta. Bueno, me consta, incluso está grabado. Un juez británico autoriza la extradición a España del etarra Antonio Troitiño. El magistrado considera probada su pertenencia a la organización terrorista. La defensa del fugado tiene 7 días para recurrir ante el Tribunal Supremo de Londres su extradición. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha celebrado la extradición del que se ha referido como personaje. Se concede su extradición y evidentemente en la medida en que tiene cuentas que saldar con la justicia española nos alegramos muy sinceramente de que se produzca esta extradición de ese personaje. Polémica por la propuesta de Ciudadanos de llevar en su programa electoral de cara a las elecciones generales la legalización de la prostitución. La formación de Albert Rivera lo justifica afirmando que habría que dar derechos y obligaciones tributarias a las prostitutas que ejerzan su profesión libremente. Todos los partidos se han mostrado en contra. Desde el PSOE acusan a Ciudadanos de querer legalizar la compra y venta de mujeres. Parece un tema que hay que abordar, un tema que necesita consensos, que necesita debate público. Es la propuesta de Ciudadanos para salir de la crisis, que se legalice la compra y la venta de mujeres. En los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? En apenas 37 minutos comienza la cuartos de final de la Champions, partidazo Madrid-Atleti. Atleti-Madrid. Atleti-Madrid en el Vicente Calderón, el partido que todos esperamos y para el que ya os podemos ofrecer las alineaciones titulares. En el Atlético de Madrid la novedad ya se sabía esta mañana, pero se ha confirmado esta tarde, es la entrada de Siqueira por Jesús Gámez en el lateral izquierdo. Se caen, por tanto, Jesús Gámez y además Thiago y entra en su lugar Gavi. En el Real Madrid la sorpresa es mayor porque Varane jugará por Pepe en el centro de la defensa. Decimos los 11 titulares de ambos equipos: Oblak, Juanfran, Miranda, Godín, Siqueira, Gavi, Mario Suárez, Coque, Arda, Griezmann y Mandžukić. Y en el Real Madrid, Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, James, Bale, Ronaldo y Benzema. En el tiempo de deportes sabremos la última hora del derbi de Champions y veremos cómo la vuelve a liar uno de los jugadores más polémicos de la historia. Son imágenes de esta mañana, la entrada en el Tribunal Supremo de otro peso pesado del socialismo andaluz, Manuel Chávez. El expresidente de la Junta, imputado por el caso de los ERE, ha negado haber impulsado ni siquiera conocido cualquier ilegalidad durante sus años de gobierno. Sobre el posible fraude cometido con las ayudas socioeconómicas al empleo, considera que es un fraude cometido por conductas, ha dicho, individuales. Escuchamos las palabras del expresidente andaluz a la salida del alto tribunal atendiendo a la prensa. Saben que yo pedí declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, es lo que he hecho hoy y por lo tanto he tenido la oportunidad de explicar mi posición y mi situación en relación con el problema. Cualquier decisión política o normativa que he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios. Y hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esa persona causaron o provocaron fraude o no. Si el fraude fue pequeño o fue grande, como he dicho, eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia. Preguntado una vez más por los medios de comunicación, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a recalcar sobre el caso de Chávez y Griñán que cuando hable de la justicia, el PSOE también hablará. Vamos a esperar a las declaraciones y la justicia, y cuando la justicia hable, el Partido Socialista hablará.
Más reacciones desde el Partido Popular. Su secretaria general ha asegurado, mejor dicho, que ella hubiera intervenido si como presidenta de Castilla-La Mancha el interventor general le hubiera pasado un informe en el que le hubiese alertado sobre determinado desvío de dinero. No comprende cómo Chaves o Griñán no hicieron nada. Lo cierto es que había muchos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Si a mí mi interventor general me pasa un informe, yo le aseguro que yo lo leo, Y si tiene que ver con miles de millones de euros de los parados, y yo soy presidenta de una comunidad autónoma, y de cómo se están utilizando los miles de millones de euros que van destinados a personas que están en paro, si a mí el interventor general de mi comunidad me alerta, yo leo el informe, y yo hago algo. La acusación popular ante el Supremo, Manos Limpias, ha asegurado que han visto a Chaves mucho más inseguro que Griñán en su declaración. El abogado del sindicato ha asegurado que Chaves ha evidenciado una evidente falta de control e inacción por parte del expresidente en la concesión de las ayudas. Bueno, en relación a la declaración hoy del expresidente Chaves, dejar claro que ha sido mucho más insegura que la que prestó hace unos días el antiguo presidente Griñán, y ha habido mucha reiteración acerca de su desconocimiento y falta de información. Chaves ha sido claro. Los jueces dirán si hubo fraude y si fue grande o pequeño. Palabras que contrastan, mejor dicho, con las pronunciadas la semana pasada por su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, quien sí reconoció el fraude, pero no su normalización. Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Sí le quiero decir que en lo que se refiere a la presupuestación se hizo todo correctamente. Sigue el desfile de líderes socialistas andaluces en el Supremo. Intentemos despejar alguna de las incógnitas que rodean a este caso. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. No es fácil. Vamos a empezar explicando cuánto se ha desviado. Desde que en 2001 se empezó a dejar de controlar esta partida L31 hasta que en 2009 saltó el escándalo, se calcula que el fraude ha podido ascender a unos 1.200 millones. Ya se ha aprobado el uso fraudulento de 855. ¿Se ha recuperado algo por parte de la Junta? Pues sí, pero solo 5 millones de euros. ¿Quiénes están implicados? Pues los principales beneficiarios son cargos y militantes socialistas, sindicalistas, consultores, abogados afines a la Junta e incluso sus familiares. Hay actualmente 266 imputados, 5 de ellos son aforados, exaltos cargos de la Junta. Griñán, Chaves, varios exconsejeros, también la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y 2 hermanos de la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez, por los suelos de Mercasevilla también, 2 hijos de Ruiz Mateos, entre otros muchos. Por otro lado, las responsabilidades. Chaves y Griñán tuvieron que conocer los informes del interventor general en los que se detallaba que se estaban desviando fondos. La jueza Laya les acusaba precisamente ayer de haberlos menospreciado. Chaves incluso ha reconocido alguna vez que no se los leía. Y en cuanto a qué pasaba con los fondos, pues el dinero en teoría tenía que servir para subvencionar a empresas con dificultades o con EREs, prejubilaciones y contrataciones de pólizas de seguros. 74 millones fueron efectivamente ayudas a empresas. Lo malo es que esas empresas no las necesitaban o no existían siquiera. Se fomentaron también y mucho las prejubilaciones, tanto que se jubilaron 183 personas que nunca habían trabajado en las empresas de las que se jubilaban, los llamados intrusos. Este fraude tuvo un coste de unos 18 millones de euros. Y finalmente se pagaron comisiones infladas a varias consultoras, en teoría por aconsejar sobre los seguros de las prejubilaciones. La estafa consistía en inflar estas comisiones hasta un 25%, atención, con la connivencia de los implicados dentro de la Junta de Andalucía con los que se repartían el dinero. Muchas gracias, María. Veremos a lo largo de la semana si el Supremo y la jueza Laya son capaces de ir resolviendo estos interrogantes. En paralelo, en Andalucía siguen las negociaciones de Susana Díaz con los partidos de la oposición para formar gobierno. Hoy se ha reunido con los representantes de Ciudadanos y de Podemos. La formación de Albert Rivera le ha contestado un no rotundo a la posibilidad de apoyar a Díaz si no obligan a dimitir a los imputados Chaves y Griñán. Desde Podemos se han mostrado decepcionados ante la respuesta del PSOE de no aceptar sus propuestas para pactar. Creemos que sería bueno que las demás fuerzas pues mostraran generosidad y llegaran a un acuerdo, pero nosotros no vamos a entrar en la batalla o en la disputa entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Salimos decepcionados porque, en primer lugar,
con unas propuestas de sentido común y de coste cero que hemos puesto encima de la mesa y que entendemos que están sintonizadas con el sentir general de la ciudadanía, nos hemos encontrado con un enroque y una posición maximalista por parte de los representantes del Partido Socialista. Ante el posible escenario de que Susana Díaz no pueda formar gobierno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a todas las formaciones que estén a la altura de las circunstancias y permitan a Díaz gobernar. Que es muy importante que todos los partidos estén a la altura de las circunstancias y que sobre todo los nuevos partidos, a los cuales yo doy la bienvenida al arco parlamentario en la Asamblea de Andalucía, estén a la altura de las circunstancias y en consecuencia propicien lo que yo estoy convencido de que ha sido un claro y rotundo apoyo de la ciudadanía andaluza a un gobierno de progreso liderado por mi compañera Susana Díaz. Nueva guerra abierta entre PP y Ciudadanos, esta vez a costa de la regeneración política. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, ha tachado de abominable insinuar que un político, por el hecho de tener 60 años, ya no vale para nada. Cospedal ha parafraseado a los clásicos griegos, asegurando que en la antigüedad los griegos enviaban a reyes jóvenes para castigar a los pueblos. No solo no comparto, sino que me parece abominable que una persona, por el hecho de cumplir 60 años, haya que apartarla de toda responsabilidad. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Hay un dicho muy conocido que viene ya de los griegos, que decían cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían reyes jóvenes. No digo que eso sea siempre así. No digo que eso sea siempre así. El presidente de Ciudadanos, ante las acusaciones vertidas contra su programa económico, ha dicho que sus medidas para las finanzas de nuestro país son realistas y han sido estudiadas. Ha retado a quien quiera, dice, a demostrárselas. Que son propuestas que se calculan con una hoja, como dice, una hoja de cálculo. Por supuesto, nosotros no vamos a hacer propuestas que no sean demostrables. Lo digo porque lo fácil sería lo contrario, que es lo que han hecho ellos. Mientras Partido Popular y Ciudadanos mantienen su particular disputa política, en UPyD siguen maniobrando para intentar sobrevivir. Ante la renovación de su cúpula directiva, Rosa Díez ha concedido una entrevista donde ha dejado dos titulares muy llamativos. El primero de ellos ha sido al compararse con la recién autonombrada candidata a las primarias demócratas en Estados Unidos, Hillary Clinton. A juicio de Díez, nadie cuestiona que Clinton tenga 67 años y que tras perder con Obama hace 8 años, vuelva a presentarse. Hillary Clinton, estoy segura, en Estados Unidos, oiga, que usted tiene 67 o no sé cuántos años tiene, 6, oiga, 7, que ya perdió, no se le ocurrirá, y a nadie en Estados Unidos se le ocurre quitar a una gran periodista si tiene 58 años. Otra afirmación polémica vertida por Díez es la acusación que ha hecho a Ciudadanos. Afirma que la formación de Rivera fomenta el transfugismo de su formación a la formación de los naranjitos. La escuchamos. Transfugismo requiere de dos actores. O sea, ¿Está potenciando el transfugismo Albert Rivera? Bueno, en fin, es que es una evidencia. O sea, que quiere decir que... Pero una cosa es abrirle las puertas y otra cosa es llamarles por teléfono, que no sé si le consta. Bueno, me consta, incluso está grabado. Me consta e incluso está grabado. ¿Hay de verdad una conspiración de Ciudadanos contra UPyD, Kiko? Pues no sé si tiene el grado de conspiración, pero por supuesto que existió una estrategia evidente por parte de Ciudadanos para arrinconar a Rosa Díez en su propio partido. Esa permanente mano tendida de Rivera ha ido socavando la jerarquía de UPyD hasta dejar a su lideresa en la patética situación que estamos viendo estos días. Si Rosa Díez tuviera sentido del humor, debería hacer una declaración pidiendo una coalición de los dos partidos. A ver qué dice a eso Albert Rivera, que probablemente nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo con Díez, sino más bien de liquidar a un competidor. No se le puede reprochar, la astucia también forma parte de la política y ni siquiera es su peor parte. Muchas gracias, Kiko. En los próximos minutos, el Congreso de los Diputados va a votar si toma en consideración la propuesta de reforma de la ley del aborto de Zapatero y de Aído, una propuesta que encabeza el Partido Popular y no el gobierno de Mariano Rajoy. Es mucha la polémica que se ha levantado al respecto, sobre todo
por la mini reforma tachada por algunos, en la que tan solo se va a incluir, volver a introducir la necesidad del consentimiento paterno para que las menores de 16 y de 17 años puedan abortar. También se abre la posibilidad a que se introduzca una enmienda donde se reconozca que el aborto no es un derecho. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, intentaba esta mañana justificar la posición de su partido. Afirmaba que la reforma cumple con el programa del PP y que es un texto, dice, a favor de la vida. Podría haber sido una reforma más amplia, como podría haber sido en su día, algunos se plantearon, pero esto cumple con nuestro programa electoral y da cumplimiento al mismo. Se puede ir más lejos, se puede ir más cerca. Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido precisamente la falta de existencia de consenso. El PP ha abierto el melón de la reforma de la ley del aborto sin consenso. Críticas dentro de su formación, ya son 5 diputados los que han dicho que no van a votar a favor de la tramitación y de la aprobación de esta ley. Y también, como era de esperar, críticas de la izquierda. Socialistas y Grupo Mixto acusan a los populares de servir, dicen, a la extrema derecha. Con esta iniciativa, el PP confirma que para ellos el derecho de las mujeres y la supuesta defensa de la vida son un mercadeo de votos. Votos de todas partes, del ala más conservadora y del ala más moderada, y para eso no tienen ningún problema en utilizar a las mujeres sus derechos como mercancía electoral. Escuchábamos hace unos segundos a uno de los 3 diputados pro vida del PP, José Eugenio Azpiroz, quien ha dicho, como lo han escuchado, que va a votar en conciencia y según lo que decía el programa de su partido en el año 2011. Por otra parte, ha mostrado su decepción con el Partido Popular. Les informamos además que Gaceta.es publicaba esta tarde la carta que 3 diputados y 5 senadores del PP han enviado a sus compañeros de la Cámara Baja para hacerles llegar el porqué de su posición, los motivos por los que se oponen a esta mini reforma de la ley del aborto. En Gaceta.es pueden leer íntegramente el contenido de esa misiva. Tenemos conexión cuando son las 8:21 de la noche. Tenemos conexión telefónica con una de las firmantes de la misma, la diputada del PP, Lourdes Méndez, a quien ya saludamos. Señora Méndez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría saber cuál ha sido la reacción de sus compañeros de partido al haber recibido la carta. ¿Qué les han dicho? Si es que les han dicho algo. Ninguna. Reacción ninguna. Hombre, nosotros no queríamos dejar de darles nuestros argumentos, creo que bastante rigurosos, para que supieran cuál es nuestra postura, para que supieran que en ningún caso íbamos en contra de los demás compañeros, que entendemos que puedan tener posturas distintas, pero por lo menos argumentar y bueno, explicar lo que nosotros creemos que por coherencia política no podemos votar. Finalmente parece ser que son 5 los diputados del PP que ya han anunciado que no van a votar a favor de la reforma de esta ley, ¿no es así? Pues bueno, yo sé que de momento somos 3, después no sé si habrá 2 más, que parece ser que sí, pero bueno, hasta la votación no sabremos si vamos a ser más de ese número, O sea, vamos, que no sé si seremos más de 5. Finalmente, ¿qué va a hacer usted? Porque va a votar no, se va a abstener, se va a ausentar del Pleno. ¿Qué tiene decidido? Está claro que ya ha dicho que no la va a apoyar, pero hoy, ¿qué va a hacer en concreto? Yo creo que lo que haré, si no cambio de aquí a media hora que se producirán las votaciones, estaré en el Pleno, estaré ocupando mi escaño, pero no lo votaré. No votaré ni sí, ni no, ni abstención. O sea, que no entraré como rechazo absoluto a que nuestro grupo haya traído esta proposición de ley. O sea, no entraré en la votación. En la carta, señora Méndez, ya por último, en la carta dejan claro que consideran que es incoherente votar una ley que asume el derecho al aborto a plazos al ir en contra, dicen, de los estatutos del PP. ¿Por qué cree entonces que otros compañeros sí la van a apoyar si desde luego lo que dicen los estatutos del PP a favor de la vida es tan claro? Hombre, eso se lo deberán de decir ellos. Yo lo que sí que puedo decir es que yo por coherencia política no lo puedo votar. Lo demás, lo que hagan los demás deben explicarlo ellos. Lo que sí que, fíjese, ¿qué es lo más importante de todo lo que ha ocurrido esta noche? Pues bueno, en el debate se ha dicho que el Estado tiene obligación de proteger al no nacido, pues un bien jurídico digno de protección, que eso lo dice nuestra Constitución, eso se ha dicho así en el debate, y que por lo tanto deberemos esperar al Tribunal Constitucional a que diga. Eso, desde mi punto de vista, es una incoherencia muy grande, porque, vamos a ver, si nosotros consideramos que es inconstitucional, si nosotros estamos declarando y afirmando
que debe de ser protegido porque el Estado tiene la obligación de proteger al no nacido. ¿Cómo es posible que en 3 años y medio no se haya realizado ningún acto de protección? ¿Y cómo es posible que se haya traído una reforma que lo que evidencia es que es la prueba evidente de que hemos dejado o abandonado el hacer una reforma más sustancial? Bueno, eso es quizás lo más importante que ha pasado esta tarde a lo largo del debate, es decir, la afirmación y reconocimiento de que el Estado debe de proteger al no nacido y, sin embargo, la incoherencia de que existiendo la posibilidad de hacer una reforma sustancial de protección de la vida, nuestro grupo parlamentario no lo haya hecho. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, señora Méndez, por haber robado estos minutos previos a la votación. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Más reacciones sobre este asunto. Desde las asociaciones pro vida han atacado duramente al PP y al Gobierno al afirmar que con esta mini reforma la ley Aído pasa a convertirse ahora en la ley Rajoy. Se incumple lo que llevaba en su programa electoral, la protección y el refuerzo de la protección del derecho a la vida del concebido. Hoy se consuma la traición del señor Rajoy con la retirada de esa reforma de la ley del aborto, con aquella promesa con la que ganó 11 millones de españoles, y nosotros estamos aquí para denunciar esa traición. ¿Hay que legalizar la prostitución? El debate ya se ha abierto. Lo ha hecho Ciudadanos por medio de su presidente Albert Rivera, quien ha dicho que su partido va a llevar en su programa electoral de las generales la legalización de esta actividad. Considera Rivera que el 85% de la prostitución que se hace en España es forzosa y por tanto ilegal. Por ello aboga por perseguir a los que delinquen con la prostitución y dar derecho a las prostitutas que quieran ejercer libremente este tipo de actividades. Nos parece un tema que hay que abordar, un tema que necesita consensos, que necesita debate. La oposición en bloque ha salido en tromba contra Rivera, el PP se ha mostrado en contra, Izquierda Unida está, dice, contrario de utilizar el cuerpo de la mujer como instrumento comercial y desde el socialismo les acusan de querer legalizar la compra y venta de mujeres. Es la propuesta de Ciudadanos para salir de la crisis, que se legalice la compra y la venta de mujeres. Debate suficientemente complejo como para haber planteado un cara a cara entre Rosa Cuervas Mons y José Carlos Rodríguez. La prostitución no es una cuestión de libertad personal, de si quien la ejerce lo hace de manera o de manera forzada. La cuestión de la prostitución en realidad degrada a quien la ejerce y envilece a quien recurre a ella. Por eso plantear su legalización es en realidad rendirse ante la tarea de intentar crear una sociedad mejor y asumir que la sociedad solamente puede quedarse como está o ir a peor. Y ante eso, ni los 6.000 millones de euros que Albert Rivera dice que saldrían a la luz en caso de legalizarla merecen la pena. Cuando hablamos de prostitución, en ocasiones hablamos de situaciones de esclavitud. Si es injusto que una persona decida sobre la vida de otra, también es injusto que lo haga el Estado, especialmente cuando hablamos de cuestiones muy íntimas y que pertenecen a la persona. Es contradictorio pedir que el Estado se quede al margen en cuestiones morales cuando nos interesa y en otra serie de circunstancias cuando también nos interesa pedir exactamente todo lo contrario. Cambiamos asunto porque un juez británico ha autorizado la extradición a España del etarra Antonio Troitiño. El magistrado considera probada su pertenencia a la organización terrorista. La defensa del fugado tiene 7 días para recurrir ante el Tribunal Supremo de Londres su extradición. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha celebrado la extradición del que se ha referido como personaje. Vamos ya a repasar la historia de Troitiño, porque huyó de nuestro país en 2011, cuando fue liberado por la Audiencia Nacional 9 años antes de cumplir la totalidad de su condena. Pese a la orden de reingreso que se ordenó tras este fallo judicial, el etarra ya había huido a Francia y cogido cobijo con sus compañeros etarras. El 13 de abril de 2011, uno de los más sanguinarios asesinos de ETA, Antonio Troitiño, salía de la cárcel por orden de la Audiencia Nacional, basándose en la aplicación de la doctrina Parot, aunque su salida no estaba prevista hasta el año 2017. Había sido condenado por la justicia a un total de más de 2.895 años de prisión por 25 crímenes. Cuando el tribunal decidió revocar su puesta en libertad, ya era tarde. Troitiño estaba en paradero desconocido y era buscado en Francia. Finalmente, un año después, la policía británica lo detenía en Londres, pero una vez más logró burlar la cárcel gracias a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que derogó el 21 de octubre de 2013 la aplicación de la doctrina Parot.
Su última detención se produjo en 2014 cuando el juez Pablo Ruz le acusó de integrarse en el aparato logístico de ETA tras huir de España. Por fin, después de años de peticiones, un juez británico ha decidido extraditarlo a España por pertenencia a ETA y estar en posesión de documentos falsos cuando fue detenido en Londres. ¿Recuerdan estas imágenes? Toda España se volcó ese 11 de julio de 2010 con nuestra selección. Por fin cumplíamos un sueño, ganar un mundial. España subió a la cumbre del fútbol mundial. ¿España? Sí, España. Aunque para un exfutbolista no fue nuestro país quien lo ganó, sino que fue Cataluña. Juanma Pérez Noya, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Menudo se ha liado. Normal. Bueno, pero analizaremos estas declaraciones, estas polémicas declaraciones de este exjugador en el Tiempo de Deportes, pero será al final porque antes vamos con la última hora, que es el partido que todos esperamos. En apenas un cuarto de hora comenzará en el Vicente Calderón la ida de los cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Ya antes os hemos comentado las novedades del 11, recordamos que jugará Siqueira en el lugar de Jesús Gámez en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid Pepe se cae del 11 titular y juega Varane en su lugar, pero antes, unas horas, apenas este mediodía, se ha producido la tradicional comida de directivas. Allí Florentino Pérez, Enrique Cerezo han charlado animosamente y hemos escuchado al presidente del Atlético de Madrid que lo tiene claro. Esto no va a ser como la final de Lisboa y el Atlético es el claro favorito. Escuchémosle. Yo favorito al Atlético de Madrid, indiscutiblemente, aunque ya te he dicho que la eliminatoria está muy igualada. Lo de Lisboa ya lo tenemos olvidado, fuimos subcampeones y nosotros lo que queremos es estar en las semifinales de la Copa del Rey. O sea que usted no firma el de la Copa del Rey. De la Champions, Enrique. En el Real Madrid, la novedad hoy, la noticia hoy ha sido la entrevista que concedió Diego López a Fiore Maldini, el programa de Canal Plus, ayer por la noche. Diego salió del Real Madrid después de una tormentosa relación con Iker Casillas y con José Mourinho. El portero gallego, actualmente en el Milán de Italia, ha comentado cómo vivió esa tensa situación, ha pedido respeto para el actual capitán del Real Madrid y ha explicado lo que le dijo Mourinho al ficharle. Escuchémosle. Él tiene una conversación conmigo y es muy claro, me da la fuerza necesaria para afrontar todo lo que en el futuro se viene encima. Pero siempre me dejó claro que él iba a poner al que mejor veía en cada entrenamiento, que él no tenía nada en contra de Iker y que no era yo su niño bonito ni mucho menos. Quizás Mo era el escudo donde pues iban todas las críticas y a mí pues se pasaba un poco más por alto. Pero una vez que Mo se va, la diana soy yo. Bueno, en cuanto a Champions, mañana jugará el Barcelona contra el PSG en París. Como novedad, os comentamos que David Luiz, por sorpresa, ha entrado a la convocatoria y se cae Thiago Motta. Pero vamos a lo que os avanzaba Gonzalo al inicio de este bloque de deportes. Un futbolista siempre polémico, Eric Cantona, aparte de ser conocido por patear a un espectador y lo que le supuso una condena de 8 meses por sus polémicas declaraciones, por todo lo que liaba en el campo, esta vez la ha liado pero fuera. Escuchemos qué es lo que opina el polémico francés acerca del Mundial que ganó España en Sudáfrica en el año 2010. España no, Cataluña fue la que ganó el Mundial de Sudáfrica. Porque había 10 jugadores del Barcelona. Pero es que yo tengo muchos amigos de Barcelona que llegaron a Francia en el año 39 por la guerra civil. Así que por eso estoy muy orgulloso de todo lo que ha hecho el Barcelona. El Barcelona tenía 5 de los 11 jugadores que jugaron en esa final del Mundial. Yo creo que Cantona tiene que revisar un poquito el partido. Juanma, gracias. Buenas noches. Cantona siempre polémico. Señores, muchísimas gracias por su atención. Gracias por su confianza. La información, como saben, vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Hola, hoy vengo a hablaros de mi nuevo gadget, el enchufe solar. Un enchufe que funciona con energía solar, sin cables y respetando el medio ambiente.
Su funcionamiento es muy sencillo. En solo 5 horas de exposición al sol se carga y ofrece hasta 10 horas de energía. Lo puedes poner en una ventana en la que toque el sol y obtener así energía limpia, silenciosa y gratuita. O mejor aún, si hay una avería y se va la luz en el vecindario, con el enchufe solar me podrás seguir viendo por la tele. Aunque exponerse al sol es perjudicial para la piel, el sol es muy bueno para conseguir energía eficiente y gratuita. ¿Se puede pedir más? Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Bueno, don Mario, por fin, ¿no? Han pasado 7 meses, pero por fin ya en el streaming. Yo creo que es un buen debut, ¿no? Bueno, no sé, yo es que me ha llamado este señor que creo que tiene algo que ver aquí y me ha dicho, vente para allá, pues vamos. Los espectadores esperaban con ansia. Bueno, no sé de qué queremos hablar. Si queréis, os digo, ¿les tuteo o les hablo de usted? Porque yo no sé ya cómo... A mí siga tratándome de usted, si no le importa. Claro. ¿A mí te importa de vuecencia? Es que claro, me encuentro como mejor. Es intratable. Teniendo aquí a mi jefe, al presidente de esta empresa y a Mario Conde, pues uno como que... El hecho de que sea del Barça no es ajeno a su yo mal soy carácter. Barça, ¿no? No, me refiero a Vance. Sí, pues yo al Barça le reclamo un poquito de dinero, un poquito ¿Es verdad? de dinero al Barça. Bueno, ¿pero qué te han hecho? Cuenta qué te han hecho. Pues mira, muy simple, te lo digo. Era un contrato de la Masía, ¿no? Esa Masía es un contrato de publicidad. Eso es un contrato que da mucho dinero. Se cambia de Laporta a Rosell. Rosell es presidente del Barça, que le pide 6 años y 22 millones por alguna cosa que ha hecho. O al parecer, presuntamente. Entonces, ¿de dónde viene la familia de Rosell? De la publicidad. ¿Y qué hay detrás? ¿Solamente la Masía? No. ¿Qué se quería hacer? Pues ni más ni menos que todo el estadio del Camp Nou rodeado de una pantalla de publicidad. ¿Os imagináis la cantidad de dinero gigantesca que eso puede suponer? Sí. Cuando hay mucho dinero alguien puede entrar en una cosa que se llama avaricia. Y lo que tenía otro quererlo para él, pues más o menos. Entendido. Más o menos. Entendido. ¿Qué le hemos dicho al juez, señor juez? Mire usted, vamos a ver. Han incumplido el contrato y han impedido que haya publicidad de la Masía para, una vez resuelto el contrato, quedárselo otro. ¿Se imagina, señoría, quién es ese otro? Pues yo sí, señor. Más o menos le hemos dicho esto, que era elegante, ¿no? ¿Cómo lo ves? Todo eso con una disputa dialéctica y de idiomas, ¿no? Con el señor Laporta, que fue el que lo vimos aquí en Intereconomía. Ahí se equivocó el juez, en el buen sentido de la expresión. Vamos a ver. Llega el señor Laporta, lo tiene desde las 9 hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde entra a declarar y dice que él tiene derecho a declarar en catalán. A uno le puede gustar esa ley o no le puede gustar. A mí concretamente no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo creo que en una instancia del Estado los españoles tenemos que hablar todos el mismo idioma. Y el idioma que nos une desde el punto de vista del Estado es el castellano. Pero aunque no, el que no me guste no es un valor. Eso quiere decir que sí tiene derecho a hablar en catalán. Entonces el juez le dijo, oiga, que usted ha venido aquí a declarar a los juzgados y hablar en castellano. Bueno, sí, pero otra vez, ahora yo exijo mi derecho. Entonces el juez se enfadó, le dijo que le va a citar para el jueves, le amenazó con que se iba de viaje, el juez le dijo, le mando a la fuerza pública. Y yo al final dije, señoría, vamos a ver. Si yo digo que renuncio a mi derecho a que me hable en castellano, que me traduzca, pues yo tengo ese derecho, ¿no? Pues sí. Bueno, pues como el abogado que está conmigo es catalano parlante, yo lo acepto como traductor. No, porque no sé qué, dije, señoría, que es que está liándola. Pero si yo lo acepto, pues yo estoy en mi derecho y al final, pues declaró en catalán, se quedó encantado de la vida, le sirvió para lo que llaman su campaña electoral, que creo que la va a tener para las elecciones de presidente del Barça, y ya está. Bueno, y Rosell declaró en castellano. En castellano, no muy bueno, pero en castellano. No perfecto, vamos, pero sí, en castellano. Bueno, veremos si se presenta finalmente para el Barcelona, porque ahora parece ser que no las tiene todas con el mismo, sobre todo por algunos procesos que tiene Laporta. O sea, que veremos. Ah, es verdad. Elecciones en el mes de julio, o sea, que eso sí que yo va a ser creo muy... que si se presenta para... Eso es. Si se presenta para presidente del Barcelona, gana. Porque Bertomeu yo creo que como que no. O sea, el hombre yo lo regular. Tiene poco liderazgo, quizás. Y tiene poco liderazgo y algo de acusación penal.
Y luego Benedicto me parece que sí, que ese es un hombre que tiene peso, pero al día de hoy ganaría Laporta. Otra cosa es que Laporta quiera ir en las instituciones del nuevo supuesto Estado catalán, que dice que podría ir en esas listas. Sí. Bueno, noticia de portada ahora cuando son las 1:14. El Grupo Popular, no sé, Jaime, si podemos ver la portada de la Gaceta en este momento, podemos subirla para que los espectadores vean qué es lo que nos acerca hoy el periódico del Grupo Intereconomía. Efectivamente, el Grupo Popular se rompe con la reforma del aborto, en contra de lo asegurado por el portavoz en el Congreso, el señor Hernando. Como saben, esta tarde se va a tomar en consideración en el Congreso de los Diputados esta reforma de ley propuesta no por el Gobierno, sino por el Grupo